Se acerca un tiempo de gran angustia, un tiempo de tribulación. Se acerca ya la angustia final detallada en el libro de Daniel en la Biblia. Daniel capítulo 12. El tiempo más difícil para la humanidad está por llegar al escenario mundial. Todo lo que está pasando en el planeta apunta a que el tiempo más difícil, el tiempo de tribulación o el tiempo de angustia, como le querramos llamar, está por llegar. Vivimos en una generación marcada por crisis que se multiplican a una velocidad sin precedentes. Todas las crisis ya las sabemos, ya no las vamos a repetir, no, pero ya sabemos de qué hablo. Crisis en todos los terrenos del ámbito mundial. Lo que ayer parecía ciencia ficción, hoy lo vemos en los titulares de los noticieros. El caos avanza y muchos sienten que algo grande y decisivo está a punto de suceder. Claro, es la tribulación, es el tiempo de angustia. La profecía de Daniel capítulo 12 resuena con fuerza en medio de este panorama mundial. Será tiempo de angustia, dice la Biblia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¡Wow! Ese tiempo de angustia final no es un mito, no es una exageración religiosa, tampoco es algo para las películas de Hollywood, no, es algo real, es profético. La Biblia está por cumplirse en su totalidad. Y la pregunta que surge no es si tendremos un tiempo de tribulación o tiempo de angustia, no, eso seguro que sí, lo tendremos, es profético. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos fe, esperanza en la promesa de la salvación? El profeta Daniel escuchó una declaración que atraviesa los siglos con la fuerza de una trompeta celestial. Será tiempo de angustia. Daniel capítulo 12, versículo 1. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta que suceda, hasta entonces. Este pasaje no habla de una crisis común, hermanos. No, crisis comunes hemos tenido, guerras hemos tenido, pestes hemos tenido, hambre hemos tenido. Problemas sociales hemos tenido, problemas políticos hemos tenido, pero este pasaje dice que será un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe la gente hasta que sea este tiempo, hasta que venga. Este pasaje es profético. La violencia se multiplica en cada rincón del planeta. La corrupción destruye naciones enteras. La tecnología avanza más rápido que la ética y la humanidad puede caminar hacia un abismo sin retorno y no se están dando cuenta. La inseguridad, las guerras, el colapso moral, el vacío espiritual son evidencias de que el mundo se aproxima a un tiempo de angustia, al tiempo que vio Daniel en profecía. Sin embargo, en medio de esta visión aterradora aparece una verdad gloriosa, hermanos. En ese capítulo 12 que estamos estudiando aquí en este diplomado de Daniel de la Iglesia Bíblica de Guatemala, Miguel, el gran príncipe, se levantará, dice, a favor del pueblo de Dios. ¡Guau! Eso significa que la batalla final no se libra en un terreno humano, sino que se libra en un terreno espiritual. Tenemos que estar seguros de que el cielo mismo intervendrá. Cuando la angustia sea más oscura, la protección de Dios será más real. La promesa es clara. En aquel tiempo, dice, ¿cuál? En ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de angustia, en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Escuchen, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, aquí está la clave. No toda la gente será libertada. No, solo los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. ¿Estás tú escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? El futuro no se decide porque la gente lo decide, porque los líderes mundiales, políticos lo deciden. No, el futuro se decide porque Dios lo ha decidido en su palabra. Daniel continúa con una de las declaraciones más contundentes de toda la Biblia. Y dice, muchos, escuchen, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Wow! Ya viene el tiempo de angustia. Y ahí será libertado el pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y luego, los que ya murieron serán levantados del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. En otras palabras, la muerte no será la última palabra. La resurrección marcará la gran división de la humanidad, los que eligieron a Cristo y los que no.
lo eligieron. Y ahora escuchen esto. Y los que eligieron a Cristo brillarán, dice el pasaje, como las estrellas a perpetua eternidad. Y los que lo rechazaron enfrentarán la confusión eterna. Eso significa que lo que hoy hagamos con nuestra fe no solo afecta a nuestro presente, hermano, sino que también afecta la eternidad. Hace un tiempo estaba yo caminando por las calles del Paseo de las Estrellas en Hollywood, aquí en California. Y yo caminaba por ahí con mi familia y otros amigos. Y es un gusto para uno ver esto en vivo, ¿no? Porque uno lo ha visto en las películas, ¿no? Toda la vida. Beverly Hills y el Paseo de las Estrellas, el Paseo de la Fama le llaman algunos. Pero bueno, en ese Paseo de las Estrellas uno ve estrellas en la banqueta de ambos lados de la calle. Estrellas con nombres de actores, actrices, presidentes, famosos, deportistas, cantantes, lo que sea, de los famosos del mundo. Ok, y el nombre de los famosos del mundo brilla en el Paseo de las Estrellas. Ahora, con esto en mente, piensa. Dice la Biblia que nosotros brillaremos como estrellas, pero no en las banquetas de Hollywood en California, sino como estrellas, como luminarias en el cielo para perpetua eternidad. Gloria a Dios. Hermanos, mientras el mundo corre sin rumbo, la palabra de Dios nos dice que los sabios, los que se mantengan firmes y enseñen la justicia, resplandecerán como las estrellas. Los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas para perpetua eternidad. Es cierto que viene un tiempo de gran angustia, pero también viene un tiempo de gran gloria. Viene dolor, pero también viene salvación. La tierra tiembla, pero el reino de Dios permanece. Si todo tiembla aquí abajo, pero el reino de Dios no, ese permanece firme y fuerte. Daniel recibe la orden de sellar el libro hasta el tiempo final y hoy vemos que ese tiempo final está llegando. Cada crisis, cada terremoto moral, cada guerra que amenaza a la paz mundial, cada ideología que se les ocurre a las personas, son páginas que se abren delante de nuestros ojos. Lo que estaba reservado para el fin ahora está desarrollándose con claridad profética delante de nuestros ojos. Y esto no debe llevarnos a especulación, sino a preparación. Esta clase no es para especular. Esta clase no es para alertar a la gente solamente por alertarla. No, esto es para preparación. Por eso aquí en este diplomado de Daniel entraremos después de terminar el diplomado, que ya nos quedan 3, 4 clases, entraremos a un ayuno, al ayuno de Daniel. Es un ayuno parcial, el ayuno de Daniel. Y lo haremos por 21 días, no para estar solo siguiendo, digamos, el ejemplo humano de Daniel, no, sino para pelear en lo espiritual, para guerrear en lo espiritual a través del ayuno por lo que nosotros estamos hoy necesitando, que es una preparación espiritual, por fortaleza del alma, por bendición del alma, por paz, aunque haya tormenta aquí abajo, que nosotros tengamos paz. La angustia final no es un anuncio para infundir miedo, sino una advertencia para despertar. El reloj no se detiene y el tiempo avanza hacia el cumplimiento del tiempo de angustia, de la tribulación. La pregunta de Daniel deja abierta deja abierta una posibilidad que resuena ahora con más fuerza. Y la pregunta que deja abierta Daniel es: ¿estás preparado para este tiempo difícil que enfrentará la humanidad? El mundo corre sin freno hacia un tiempo de angustia jamás visto. Y las señales ya están frente a nuestros ojos. El tiempo está difícil. La angustia llega. Daniel 12:1. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Este tiempo de angustia se identifica en la mayoría de las interpretaciones cristianas proféticas con lo que el Nuevo Testamento llama la gran tribulación, Mateo 24:21, Apocalipsis 7:14. Es un periodo único de convulsión mundial, de percepción de que todo está de cabeza, pero es un periodo para prepararnos en lo espiritual. Y es un periodo que marca previo el retorno de Cristo. O sea, el periodo marca ya el anuncio de que Cristo está a punto de volver. Así que la Biblia
No da una fecha exacta. No sabemos cuándo será. No sabemos. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años, 50, no sé. La Biblia no da una fecha del inicio de ese tiempo de angustia, pero nos da señales. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, señales. Se levantará nación contra nación, terremotos, pestes, hambres, falsos cristos, falsas doctrinas, apostasía, etcétera, ¿no? Todo esto son señales. Muchos entregarán su fe y se entregarán a otras doctrinas, a otras filosofías. La profecía sitúa muchos eventos finales previo a este periodo. Y todos esos eventos ya se han cumplido o se están cumpliendo ahora. Así que, ¿cuál es la perspectiva profética actual? Si leemos Daniel 12 a la luz de Apocalipsis, el tiempo de angustia comenzará con la manifestación de la apostasía, con la figura del anticristo, con la persecución mundial. Cuando el anticristo, hermanos, surja en el escenario mundial y se dé a conocer, ahí empezó el tiempo de angustia. 3 años y medio después, la gran tribulación. 3 años y medio después, se termina todo esto aquí en la tierra. Es una cosa impresionante estar viviendo este tiempo. Nunca creí cuando era niño vivir este tiempo con tanta aceleración como lo estamos viendo ahora. Hermanos Jordán, hermana Karina, hermano Ernesto, profesores de este curso, hermano Abel Guerra posterior y hermano Osvaldo para terminar. Adelante, hermanos Jordán. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Pastor, por el tiempo. Y estamos hablando del tiempo del fin y la restauración. Es la conclusión de la visión de los capítulos 10 y 11 del libro de Daniel. La visión de los capítulos 10 y 11 del libro de Daniel describe la historia de la lucha entre el bien y el mal y la victoria final de Dios sobre el mal. La conclusión de la visión se encuentra en el capítulo 10, 40 al 45, donde se describe la derrota del rey del norte y la victoria de Dios. Daniel 12 es la culminación de estas visiones y se enfoca en eventos futuros, incluyendo la resurrección de los muertos y el tiempo del fin. El capítulo 12 concluye entonces la visión que comenzó en el capítulo 10. Todo lo comprendido de estos capítulos, como destacamos en las clases anteriores, forman parte de una visión y todos los detalles de la misma deben encajar. Necesitamos recordar que se trata de una sola visión y que con respecto a ella, un mensajero celestial le dijo a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Daniel 10:14. Hay 3 detalles importantes que necesitamos observar en este versículo. Número 1, vemos que se refiere a tu pueblo, concierne al pueblo de Daniel, es decir, a la nación de Israel, después de que la iglesia fuera removida de la tierra. Es una visión para los últimos días. Los últimos días del Antiguo Testamento son identificados con los últimos días del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús llamó el periodo de la gran tribulación y que corresponden, según lo que hemos estudiado, a la semana 70 de la profecía revelada a Daniel. Tercero, dice aquí, porque la visión es para esos días. O, como lo traduce mejor la Biblia de las Américas, la visión es para los días aún lejanos, es decir, que debía transcurrir un prolongado periodo de tiempo hasta que lleguemos a los últimos días. Tenemos que considerar también que ya hace mucho tiempo que Daniel tuvo esas visiones. Por lo menos han pasado 2600 años, o sea que nos estamos acercando cada día más a lo que ha de venir. También habla sobre el tiempo del fin, la gran tribulación y la resurrección. El capítulo 12 del libro de Daniel describe el tiempo del fin, la gran tribulación y la resurrección. La gran tribulación se refiere a un periodo de gran dificultad y sufrimiento para el pueblo de Dios, mientras que la resurrección se refiere a la vuelta a la vida después de la muerte. Recordando que resurrección se refiere a la vuelta a la vida después de la muerte. O sea, tenemos que tener bien en claro esto. Daniel 12:1 se menciona un tiempo de gran tribulación durante el cual Miguel,
el gran príncipe, se levantará para proteger a Israel. Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que se refiere a un periodo de sufrimiento sin precedentes que culminará con la intervención divina. Uno de los aspectos más destacados de Daniel 12 es la enseñanza sobre la resurrección. En el versículo 2 se dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y el oprobio eterno. Este es uno de los pasajes más antiguos de la Biblia, que habla explícitamente de la resurrección y ha tenido un impacto significativo en la teología judía y cristiana. Estos pasajes son la referencia más clara del Antiguo Testamento sobre la resurrección de los muertos. El escenario es la gran tribulación o el tiempo de angustia. Aquí se habla de dos resurrecciones diferentes, una para los creyentes muertos y otra para los muertos incrédulos al final de la gran tribulación. Entonces recordemos que gran tribulación se refiere a un periodo de gran dificultad y sufrimiento para el pueblo de Dios. Si analizamos en aquel tiempo, esta frase identifica el marco del tiempo como el tiempo del fin. Lo vimos mencionado en los pasajes de Daniel 11:35, en el 40 y en el 12:4, recordando que tiempo del fin se refiere al periodo final de la historia antes de la segunda venida de Cristo. Dice también este versículo que será tiempo de angustia. Este es el periodo de gran tribulación, como lo llamó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 24:21, lo mencionaba nuestro pastor. Este es ahora el final de la visión revelada a Daniel y termina con el periodo de la gran tribulación. Ahora, relación con otras profecías que aparecen en la Biblia. Pues tenemos unas en Mateo 24, otras en Apocalipsis, entonces vamos a ver en qué otros libros o cartas aparece. El Señor Jesucristo utilizó el mismo lenguaje al hablar de la gran tribulación que el de Daniel utilizó aquí. Él dijo que este será un periodo de tiempo breve, un tiempo de angustias y que nunca habrá un periodo como este, ni antes ni después. Este fue el tiempo que el Señor Jesucristo mismo llamó el periodo de la gran tribulación. Evidentemente, Él sabía de lo que estaba hablando y nosotros aceptamos pues lo que Él dijo porque está en la Biblia, ¿verdad? Está en Mateo 24:15 al 26. El remanente de Israel será preservado. Podemos verlo en el versículo 22 de Mateo, también en Romanos 11:26 y en Apocalipsis 7:4. En este último pasaje se nos dijo: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La profecía de Daniel se relaciona con otras profecías de la Biblia. Estas profecías describen la segunda venida de Cristo, la gran tribulación y la resurrección. Estos pasajes los encontramos en Mateo. Esta profecía describe la segunda venida de Cristo y la gran tribulación. Ezequiel, esta profecía describe la restauración de Israel y la victoria final de Dios. Isaías, esta profecía describe la venida del Mesías y la restauración de Israel. Juan, esta profecía describe la segunda venida de Cristo y la gran tribulación. Tesalonicenses lo menciona, esta profecía describe la segunda venida de Cristo y la resurrección. Pedro, esta profecía describe la segunda venida de Cristo y la destrucción de los impíos, Y Apocalipsis, esta profecía describe la segunda venida de Cristo y la victoria del final de los tiempos. Le dejo el micrófono a mi esposo, hermano Ernesto. Amén. Vamos, siga hablando, hermano, para ver. ¿Aló, A hermano? veces Ahí está, ahí. la tecnología lo estropea. Análisis de la gran tribulación y el papel del arcángel Daniel. En el versículo 1, el arcángel Miguel o el gran príncipe se le toma como el Señor protector de Israel. Ahora este versículo identificó a Miguel, perdón. Él fue el único ángel a quien se le dio el título de arcángel, como podemos ver en Judas 9, y su nombre significa quien como Dios. Él será el que va a arrojar a Satanás fuera del cielo
como vemos en Apocalipsis 12, 7, 9. Es el que protege a la nación de Israel y está a favor de ellos, como Daniel lo explica en lo que es con claridad, y su estrategia fue un bosquejo para el apóstol Juan en Apocalipsis 12, 14, 16. Ahora, aquí se dice, hablando de Miguel, que es la parte de los hijos del pueblo de Israel. Esa es una posibilidad de la nación de Israel. De otra manera, el lenguaje no tendría ningún significado. El papel del arcángel Miguel, que es un personaje importante en la profecía de Daniel y en otro libro de la Biblia, se le describe como un defensor de Israel y un líder de los ángeles. Entonces concluimos que Miguel es defensor de Israel, se describe como un defensor de Israel y un protector del pueblo de Dios. Líder de los ángeles, se describe como un líder de los ángeles y un guerrero en batalla espiritual. Comprender la resurrección y el destino eterno de los justos y los impíos. La resurrección se refiere a la vuelta a la vida después de la muerte, y el destino eterno se refiere al resultado final de la vida de cada persona. Los que creyeron en Cristo Jesús como Señor nuestro, ellos tendrán la posibilidad de resucitar para vida eterna al lado de Dios mismo. Y los que no creyeron en Él o rechazaron al Señor, como dice en Juan en el capítulo 3, ellos van a ser desechados para perdición eterna. La resurrección se refiere a la vuelta a la vida de la muerte. Nosotros tenemos esa gran ventaja, que nosotros podemos resucitar a vida eterna y que podemos conocer que Cristo cumplió su palabra al decirnos que si fuera de Él nada somos y dentro de Él todos somos. Entonces, el destino eterno se refiere al resultado final de cada persona. La profecía de Daniel nos muestra que los justos serán recompensados y los que no creyeron en el Señor, lastimosamente, serán castigados. Reflexión sobre la perseverancia en tiempos difíciles. El estudio de Daniel 12 es un viaje profundo y enriquecedor a través de las visiones proféticas bíblicas. Este capítulo nos ofrece una visión fascinante del tiempo del fin, como decía el hermano Pastor André. Nunca pensamos que fuéramos a llegar o que estuviera tan cercano el ver todas estas situaciones que se están dando, tanto a nivel local como al panorama mundial que se está viviendo actualmente. Entonces nosotros, en lugar de estar asustados y en lugar de estar como con temor, tenemos que estar gozosos de que nosotros hayamos sido previstos para ese tiempo. Desde el vientre de nuestra madre fuimos puestos para este tiempo. Entonces nos tenemos que sentir gozosos de ser parte de toda la historia que se está cumpliendo en la palabra y cumplirnos en nuestras vidas también. A través de su análisis podemos ganar una mayor comprensión de la soberanía de Dios, la importancia, la perseverancia y la esperanza de la vida eterna. Esperamos que este artículo haya sido útil para profundizar en el estudio de Daniel 12 y para responder algunas de las preguntas más comunes que surgen en este pasaje bíblico. En Daniel 12 también subraya la soberanía sobre los acontecimientos humanos. Las visiones proféticas muestran que Dios tiene un plan para la historia y que incluso en los momentos más oscuros Él está trabajando para cumplir sus propósitos. Finalmente, Daniel 12 enfatiza la importancia de la perseverancia en la fe. Aunque el camino puede ser difícil, aunque los creyentes puedan enfrentar persecución, sufrimiento, la promesa de Dios es final y es cierta, la justicia prevalecerá. La profecía de Daniel nos anima a reflexionar sobre la perseverancia en tiempos difíciles. Los creyentes en Jesús pueden enfrentar desafíos y dificultades en su vida, pero la profecía nos recuerda que Dios está en control y que Él nos ayudará a superarlos. Él no nos da mayor carga de la que podamos soportar. La perseverancia se refiere a la capacidad de seguir adelante en medio de toda circunstancia adversa, pero podemos saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien conforme el propósito de su llamado.
Los tiempos difíciles son los periodos que son en contra de muchas veces lo que nosotros hemos planeado o tenido, pero el plan de Dios se cumplirá y ese desafío y sufrimiento que los creyentes podamos tener es para hacer de bendición en nuestras vidas también, porque todo es posible en Cristo Jesús que nos fortalece. Tenemos que tener claro que Dios ha obrado, seguirá obrando y seguirá obrando, aunque nosotros queramos tener otro tipo de planes. Dios ya tiene su plan y su brecha marcada y nosotros son los que nos tenemos que ajustar a ese bendito plan y conocer que Él es el que tiene el dominio de todo y Él no lo dejará. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que estar seguros que Él va a cumplir su palabra como siempre lo ha hecho. El estudiar la profecía de Daniel en su contexto es histórico, teológico, es de magnitudes tan tremendas que también los teólogos judíos lo están viendo y están tipificando el tiempo anterior con este tiempo que se está dando en las profecías que se está cumpliendo en Israel también. La reflexión sobre la perseverancia en tiempos difíciles es importante y sobre todo en confiar en Dios, que Él va a actuar, va a seguir del lado de nosotros y es el que nos va a mantener y que sabemos que cuando nosotros oramos, buscamos, leemos la palabra, impartimos la palabra, le damos a otros que no conocen de la palabra de Dios, es parte del propósito que Dios tiene, porque el propósito de Dios es que todos se arrepientan y que ninguno se pierda. Entonces, la obra, tenemos que tener en claro que la obra la hace Dios, no nosotros. Nosotros somos partícipes de ese proceso, pero Dios va a ser el que va a terminar en darle por medio de su Santo Espíritu esa bendición a cada aquel que se arrepienta y que busque de Dios. La profecía de Daniel es un recordatorio importante de que Dios tiene el control, es soberano Dios sobre la historia y la capacidad del ser humano. Y Él predice y cumple sus planes. Como decía Karinita, hace 2600 años, 600 años que viniera el Mesías, que era Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La profecía nos anima a reflexionar sobre la búsqueda de Dios aunque las circunstancias sean complicadas para nuestras vidas, tenemos que perseverar y buscar de Dios y tenemos la ventaja que podemos llegar al trono de la gracia para el oportuno socorro. Al estudiar la profecía de Daniel y considerar las diferentes posturas teológicas, podemos obtener una comprensión más profunda de la escatología y la importancia de vivir una vida apegada a Dios, una vida justa y obedeciendo al Señor. Entonces, durante todo este proceso que nosotros tenemos que entender que hay que tener una búsqueda sincera de Dios y buscar un lugar de refugio donde se predique la sana doctrina para que podamos entender de una mejor manera el plan, propósito y la situación que Dios nos está esperando. Buscando de Dios, buscando, Él vendrá, dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido, todo lo que no nos haga daño, y se están cumpliendo en gran magnitud muchas cuestiones a nivel mundial, pero también a nivel local. El micro y el macrocosmo que se está dando a nivel generalizado, tenemos que estar alerta. Pero si nosotros no conocemos de su palabra, no conocemos de lo que Dios tiene para nosotros, porque no leemos la palabra o no buscamos un lugar para poderlos congregar. Terminando, Daniel en su libro nos relata lo que uno tiene que hacer, proponer en su corazón, no desviarse y no contaminarse con la comida de rey, con lo que venga de otro lado que nos puede perjudicar grandemente. Pero también el ayuno de Daniel, la oración y la respuesta que tiene hacia el pedimento o lo que estaba solicitando Daniel en ese momento, Dios a su tiempo, a cada uno de nosotros nos responderá conforme su propósito y su plan. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.
Gracias, hermano Ernesto, hermana Karina, gracias por su participación esta noche. Hermano Abel Guerra, por favor, adelante, le escuchamos. Gracias, hermanos Jordán. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y a todas. Es empezando el estudio de Daniel capítulo 12, concentrándonos en los primeros dos versículos, ¿verdad? Que ya los hermanos han leído. El primer versículo, pues tal y como ya se mencionó, habla de que acá en el libro de Daniel se dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ni lo habrá. Pero también lo mencionaron los hermanos que se compara con Mateo capítulo 21. Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Qué nos comprueba estas dos citas? Que está hablando de lo mismo. Angustia, cual nunca ha habido, dice Daniel 12:1. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 24:21, gran tribulación. No es una tribulación cualquiera, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto nos comprueba de que no sucedió en el año 70 de la era cristiana, como muchos teólogos dicen, ¿verdad? Que lo que dice Mateo 24 sucedió en el año 70. Pero no es cierto por este versículo que dice gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dijo Jesucristo, ni la habrá. Será la última gran tribulación. Sucederá solo en la semana 70 de Daniel, la última. Y también y sucederá después de que sea puesta la abominación desoladora, como estudiamos el martes pasado, al final de los 7 años de la gran tribulación. Al final de los 7 años empieza la gran tribulación. Lo más difícil de la tribulación empieza al final de los 7 años. ¿Por qué? Porque entonces es puesta la abominación desoladora y Jesucristo como viene a derramar la ira del Cordero. Pero esa es otra cosa. Cuando eso pase, antes de que Jesucristo derrame su ira, su iglesia ha sido arrebatada. Es que eso es importante saberlo. Pero lógicamente sucederá al final de los 7 años, después de que la abominación desoladora es puesta. Eh, Veamos, ¿y por qué no sucedió en el año 70? Porque el versículo 2 de Daniel dice, Daniel 12:2 dice, después del tiempo de angustia, el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No sucedió eso en el año 70 de la era cristiana porque no sucedieron dos resurrecciones que dice Daniel 12:2. Lo leo de nuevo. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resucitarán. Unos para vida eterna, esa es la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, esa es la segunda tribulación. Pero como ya mencioné que hay dos tribulaciones y no es bueno dejar duda al respecto, veamos cuándo suceden esas dos resurrecciones, quise decir. Me equivoqué, dije tribulación. Dos resurrecciones, primera resurrección y segunda resurrección. ¿Cuándo sucede la primera resurrección y cuándo sucede la segunda resurrección? Como lo dijo Daniel, la primera resurrección es para vida eterna, dice Daniel 12:2. Y dice que la otra es para vergüenza y confusión perpetua. Lo dice clarísimo Daniel 12:2. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, habla de que sucede la primera resurrección. Repito, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, habla de la primera resurrección. Y la segunda resurrección lo dice Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante, después de que el diablo es lanzado al lago de fuego. Entonces empieza la segunda resurrección, pero esa segunda resurrección dice Apocalipsis 20:12 que es para juicio, porque dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego el versículo 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y termina diciendo, y el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda resurrección sucede después de los 1000 años, que dice Apocalipsis capítulo 20, después de que el diablo, que el Señor lo reprenda, sea lanzado al lago de fuego al final de los 1000 años, que lo dice Apocalipsis 20:10, después empieza la segunda resurrección. Y como ya vimos en el, en el versículo 14, que dice, esta es la muerte segunda, ¿verdad? Los que resucitan en la segunda resurrección. Por eso es que Daniel 12:2 dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la segunda resurrección. Eh, Concentrándose en la primera resurrección, que es la que a nosotros nos debe interesar. La primera resurrección lo habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, que dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ella los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que mueran en la tribulación por no adorar a la bestia ni a su imagen, resucitarán en la primera resurrección. Aquí lo dice claro. Este es el versículo que no puede contradecir nadie de los que quieren oponerse a esto. La verdad que yo no lo conocía, les cuento. Humildemente les digo. Cuando lo leí, entonces entendí realmente eh, el punto de cuándo sucede la primera resurrección y quiénes resucitan a la primera resurrección. Y dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, hasta después de los 1000 años resucita la segunda resurrección, dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Conclusión, Dios nos ayude a nosotros a pedirle al Señor a estar escritos en el libro de la vida y a que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida como lo dice Apocalipsis, para poder resucitar en la primera resurrección. Quiero compartir Quiero comparar con ustedes también lo que los hermanos han leído respecto a Miguel. Está en capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Pero yo me quiero concentrar más en capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11. Dice, bueno, desde el versículo 10, dice que cuando el diablo sea lanzado a la tierra, dice del versículo 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque no, como iglesia no deberíamos de preocuparnos, asustarnos porque empiece la tribulación y el diablo sea lanzado a la tierra, porque aquí lo dice. Cuando el diablo sea, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles sean lanzados a la tierra, dice el versículo 10, ahora ha venido la salvación. ¿Sí? O sea, deberíamos de decir gracias, Señor, porque llegó el día de nuestra redención. Y el versículo 11, y ellos le han vencido, hablando de los cristianos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir acá? Como cristianos, nosotros deberíamos, dice, menospreciar nuestras vidas por Cristo hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo quiero enfatizar esto de que dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son? Comparemos eso con Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, el mensaje a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna Dios le dice, y dice que la iglesia de Esmirna, ellos también fueron fieles hasta la muerte, hablando de que menosprecian su vida hasta la muerte. Veamos la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación
Se dan cuenta que habla de tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, lo que les decía. Sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida eterna. O sea, y luego el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros como cristianos debemos dar gracias a Dios porque Jesucristo promete estar con su iglesia siempre. No debemos, la verdad es que la gran tribulación, eso es cierto, eh, la tribulación no es para los cristianos. ¿Por qué? Podemos estar en medio de la tribulación, podemos estar, pero no por eso Dios va a permitir que el enemigo haga y deshaga con la iglesia. Muy aparte es que muchos van a ofrendar sus vidas, ¿verdad? Pero no significa que todos los cristianos morirían, sino muchos morirán. Lo importante es que uno no tenga miedo a la muerte por Cristo y Dios en su misericordia nos guardará. Yo estoy seguro que si, que si tendríamos que pasar tiempos de tribulación, Jesucristo va a estar al lado de su iglesia. Así lo promete en su palabra. Lo cumplió con Israel durante las plagas de Egipto. Y si la iglesia tiene que pasar tribulaciones, Dios promete guardar a su iglesia, ¿verdad? Repito, no significa que nadie padecerá, no significa que no se pasarán penas económicas, pero Dios en su misericordia ha prometido el pan de cada día para su iglesia. Dios, y lo hará siempre. Y si algunos mueren por Cristo, yo estoy seguro que no van a ser los que tengan temor, sino los que tengan valor para hacerlo. A los demás Dios nos guardará, ¿verdad? A los que tengamos temor. Y si Dios quiere, se lo digo así con toda humildad, hermanos. Yo por muchos años pensaba realmente que el arrebatamiento iba a ser a la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio, decía yo, son tiempos de paz, paz que el anticristo dirá. Pero como ya les leí Apocalipsis 24, que dice que los que mueran por Cristo y que la bestia los mate por dar su vida, resucitarán en la primera resurrección. Ahí es donde ya, la verdad, así honestamente, y nadie puede demostrar lo contrario, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, humildemente deberíamos de decir, bueno, Señor, si es tu voluntad de que nos vamos antes de que pase los 7 años de tribulación, si es tu voluntad que nos vayamos a la mitad de la tribulación, pues qué bueno fuera, la verdad. Yo por muchas décadas pensé que a la mitad de la tribulación sería, esa es la verdad. Pero no importa cuándo sea, hermanos, si es al principio de la tribulación, si es a la mitad o es al final, Dios lo que promete es que siempre estará con su iglesia. Eso es lo importante. Así que no estamos solos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y Jesucristo mismo dijo, me iré, pero no os dejaré solos. Os enviaré al Consolador para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, conclusión, mientras la iglesia esté acá en la tierra, Dios no nos dejará solos. El Espíritu Santo estará con nosotros siempre. Dios los bendiga. Gracias, hermano Abel, gracias, hermanos Jordán. Hermano Abel, gracias por esta, pues, clase, ¿no? Que nos ha compartido de Daniel capítulo 12. Recuerden, hermanos, la otra semana tenemos Daniel 12 de nuevo para el final del capítulo y después nos queda solo una clase general del libro. Así que ya estamos terminando. Hermano Osvaldo, adelante. Hola, buenas noches a todos. Daniel 12 nos recuerda que la historia humana no termina en la tribulación ni en la angustia, sino que en la victoria de Dios y en la esperanza de la resurrección. Aunque habrá un tiempo de gran dificultad, Dios promete que los inscritos en el libro de la vida serán librados.
Aquí nos vemos en dos destinos eternos: vida eterna para los que permanecen fieles y vergüenza eterna para los que rechazan a Dios. La enseñanza es clara de este capítulo: tu fidelidad hoy tiene consecuencias eternas. Hay un predicador que yo sigo mucho, Paul Washer, que él dice, ¿verdad? Cuando las personas quieren, ¿dónde estoy yo en la Biblia? Muéstrame dónde estoy yo, ¿qué dice la Biblia de mí en la Biblia? Y él dice, bueno, claro que estás en la Biblia, mira en Apocalipsis 20. Ahí en Apocalipsis 20, ahí estás. Y podríamos decir lo mismo de Daniel 12, ¿verdad? En Daniel 12, ahí estamos, tú y yo. Daniel nos estaba viendo, a ti y a mí. Ahora no sabemos de qué lado, ¿verdad? Porque nos está marcando dos resurrecciones. Confiamos en Dios y que estamos del lado en el que resucitamos para vida eterna. Pero también depende del autoexamen nuestro y de ser honestos y de nuestra fidelidad con Dios, el decidir de qué lado estamos realmente, si vamos a resucitar para vergüenza eterna, si realmente rechazamos a Dios o no. Pero igual en Apocalipsis 20, Juan estaba viéndonos a ti y a mí, las dos resurrecciones, los que habían de mantenerse fieles y los que no. Ahí estamos en la Biblia. Depende de nosotros qué camino vamos a tomar, con nuestras acciones, con nuestra búsqueda del Señor, con nuestra obediencia al Señor. Jesús dijo, los que me aman obedecen mis mandamientos, hacen lo que yo les digo. Entonces Él nos dejó bien claro. Bien claro, hermano Abel, con esto termino. Hermano Abel decía, ¿verdad?, que está bien marcado como el contraste del sufrimiento, de la negación, los que niegan su vida, pero es que eso es el Evangelio. Jesucristo dijo, los que quieran ser mis discípulos, o sea, niéguense a sí mismos, tomen su cruz, síganme. Eso es, o sea, eso, el mensaje ha sido claro. Que otros anden predicando de que no, que tu vida, que Dios te va a dar tu casa, que todo te va a ir bien en la vida, sé exitoso para que todos miren el Dios. Eso ya es otra cosa. Jesús no dijo nada de eso. La Biblia no dice nada de eso, como lo predican, ¿verdad? El Evangelio es ese: negarse a uno mismo en pos de obedecer al Señor, amar a tus enemigos, amar a tus hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y esperemos estar ahí en Daniel 12, del lado de los que resuciten para vida eterna. Amén. Esa es la conclusión. Amén. Amén, hermano Osvaldo, muchas gracias. Qué conclusión más bonita, ¿verdad, hermanos? Estamos en la Biblia, estamos en Daniel 12, Apocalipsis 20, y esperamos ser de los que resucitan, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Ninguno tenemos ganada la vida eterna la ha ganado Cristo en la cruz y nos la ha ofrecido a nosotros. Y nosotros, por gracia de Dios, es que hemos recibido esa salvación, ese regalo, pero no es porque nosotros la hubiéramos ganado como tal, sino Cristo la ganó. Así que, hermano Osvaldo, gracias por la conclusión. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencia o algo que no les quedó claro? Por favor, tenemos 3, 4 minutos. Adelante, hermanos, si quieren intervenir, pongan su manita virtual arriba, y si no, concluimos, oramos. Sí, qué bonita la conclusión de hermano Osvaldo. Decía... muchos siguen predicando cosas raras, ¿no? Que de dinero, de casas, de... Hermano, tanta cosa, hermano. Hermano Osvaldo me mandaba ayer unos videos que si yo tuviera pelo se me hubiera parado el pelo, hermanos. De verdad, se los cuento, de verdad. Hermanos, es que es increíble. Solo por ética no le digo a hermano Osvaldo que los pongamos aquí porque por ética, ¿no? Pero es increíble, increíble cómo se ha tergiversado tanto lo que se dice, según ellos, que es cristianismo, porque de cristianismo no tiene nada, es puro satanismo lo que está pasando en algunas congregaciones, pero es increíble. Así que bueno, hermanos, que Dios nos ayude a permanecer en la victoria del Cordero y no manipulando gente a través de charlatanerías, hermanos. Yo sé que a veces cuesta servir en la IBG, cuesta, ya todos lo sabemos, qué dolor de cabeza, qué trajín, que aquí, que allá. Cuesta reunirnos en estos horarios, ¿no? Yo he trabajado como ustedes, hoy todo el día en la calle, para arriba y para abajo, y después de los trabajos venir. Cuesta todo, pero este es el Evangelio, esta es la verdad de las Escrituras. Así que sigamos adelante, porque lo que es seguro es que Cristo vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él vendrá. Y que cuando venga nos encuentre haciendo el bien, en el nombre de Jesús.
Oremos. Padre bendito, gracias porque nos has permitido celebrar esta clase, ya casi las últimas clases del diplomado Daniel. Ayúdanos para que la otra semana nos reunamos para la siguiente clase de Daniel capítulo 12 y luego la clase final de la conclusión del libro. Ayúdanos, Señor, danos paz, danos seguridad de salvación, Señor, en nuestra casa, en nuestra vida. Bendice hermano Ernesto, hermana Karina, hermano Abel, hermano Osvaldo, que siempre participan aquí con nosotros, y a todos los hermanos de la iglesia que se conectan también. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Y cuídense de la lluvia, porque ya se vinieron unos aguaceros. Adiós. Feliz Bye, noche. bye. Chao, Buenas noches a chao. todos. Bye. Bendiciones. Feliz noche. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.